con vos cuando tenías qué edad? 14, 15 años. Y lo hizo Con recientemente mi hija. con tu hija, que tiene qué edad. Ahora tiene ella 16, pero esto pasó cuando ella tenía 13 años. La valentía de ellas merecía justicia. Él había desplegado un plan para salir del país y estaba a punto de lograrlo, pero esta vez la justicia llegó antes. Infierno en la iglesia. Cayó el pastor, acusado por abusos. Sí, solo horas después del informe de Telefe Noticias, detuvieron al pastor acusado de unos 20 abusos sexuales. Mariano García y Anabela Mesina, nuestros periodistas que estuvieron a cargo de esta investigación, siguieron todos los datos que tienen que ver con esta detención y con lo que pareció ser un intento de fuga, pero ustedes nos dirán, chicos. Claro, que empieza primero con la intervención de la Fiscalía, que solicita una orden de allanamiento al domicilio del pastor Hugo Castro, donde también funciona el templo. Recordemos que en este lugar las denuncias de la mayoría de las mujeres lo señalan como el lugar donde se producían los intentos de abuso. Este es el allanamiento. Acaban a buscarlo. La Dirección de Investigaciones de la Policía, esto estamos hablando de... Esto fue donde vos lo entrevistaste, ¿no? Exactamente. Después vamos a ver. En esa misma puerta, ¿eh? Exactamente. En esa misma puerta. Como tocan el timbre, se anuncian, nadie contesta, lo que hacen es directamente utilizar un elemento contundente para violentar la cerradura y poder ingresar. ¿No estaba? No estaba. Una vez en el interior, lo que hicieron fue, por supuesto, leer el acta del allanamiento, explicar qué era lo que estaban haciendo y principalmente constatar si efectivamente estaban hablando de una persona que lideraba una iglesia y que tenía el rango de pastor, que no es un hecho menor. Y no estaba en el lugar. Y vos te preguntás dónde está. Y sí. Porque estuvo prófugo el pastor hasta que el fiscal de la causa Fuensalida hizo una investigación de paradero. ¿Cuál era el plan? Bueno, fugarse, escaparse a Chile. Pero repasemos de qué manera el fiscal llegó a dar justamente con el pastor. El 19 de octubre veíamos la entrevista de Mariano García ahí en la puerta del templo. 4 días después de esta situación, el pastor viajó a Mendoza, donde tiene familia, fue concretamente a la casa de su hermano. El 25 de octubre, este hombre se hizo un hisopado con la intención, según los investigadores, de cruzar a Chile, porque para viajar a Chile necesitas un hisopado. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, finalmente el 27 de octubre este hisopado da positivo y queda internado en una clínica de Mendoza. O sea, no se puede fugar a Chile, digamos, porque le da COVID positivo. Exactamente, y queda internado. En estos momentos justamente está allí con una custodia policial porque en el día de ayer queda detenido a raíz de una notificación que hace el fiscal Fuensalida a la policía mendocina. O sea, Y todos estos movimientos él no los hizo porque los tenía planeados de antes, sino que fueron una reacción a la investigación. Dijo, se cierra absolutamente todo mi panorama, se me cierran los caminos, me tengo que ir. Es la sospecha. Recordemos que la esposa del pastor Hugo Castro había fallecido este año como consecuencia del COVID también. Fue una de las primeras respuestas que nos dio en realidad Esteban Castro, el hijo que es actualmente el pastor del templo. Y a propósito de la hipótesis Chile, de esta probabilidad de que haya intentado cruzar la cordillera y por eso se hace el PCR, que pudo haber sido por alguna sintomatología o bien porque se quería ir, se sospecha también que Daniel Castro, de quien ayer decíamos hay una denuncia muy grave de abuso sexual contra una menor, está en Chile. Claro, porque además el pastor tiene nacionalidad chilena, tienen familia allá y de hecho hay víctimas. a ver, si no hubiera hecho el PCR, se va. Tranquilamente. Totalmente. ¿Dónde lo detuvieron? Porque aparte es ciudadano. Olvídate. Claro, en Lo Mendoza. detuvieron ¿y ahora dónde está detenido? Está todavía en el Mendoza, hospital, internado en el área de detenido. COVID. Claro. retenido en el área de COVID. Con custodia Detenido. policial. Cursando Sí. la enfermedad, digamos. Está cursando la Exactamente. enfermedad en una de... Recordemos que estamos hablando de una persona de 91 años. Vamos a verlo. La última persona que lo vio, lo entrevistó, fuiste vos. Sí, bueno, el día que fuimos tocamos el timbre después de las serias denuncias que teníamos de estas 3 personas. Llegamos hasta Posadas a 1400, el templo de la Biblia abierta. Este templo muy reconocido en la zona norte del conurbano bonaerense y nos atendió. Yo Y no esto fui. decía. Señor Castro, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mariano García, soy periodista del noticiero de Telefe de Canal 11. Venía a hacerle una consulta porque hemos recibido una serie de acusaciones contra su persona, denuncias por abuso. ¿Está al tanto de eso? No. Nunca he sido citado a una comisaría a firmar algo o a alguna fiscalía o que me haya llegado alguna carta o documento, ¿no? Y yo tengo
ya 91 años. ¿Usted desconoce las acusaciones que hay contra usted, señor? Bien de canal. Pero sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí. ¿cómo le va? ¿Usted quién es, señor? El pastor de la iglesia, el hijo del Señor. Ah, bien. Nosotros somos del equipo de Telefe Noticias. Venimos porque recibimos una serie de denuncias de personas que dicen que fueron abusadas sexualmente por el señor Hugo. Bueno, el Señor tiene 91 años, ¿sí? Es el pastor de la iglesia por muchos años, pero lamentablemente esta gente se ha ensañado en contra de la iglesia después de la muerte de mi madre. La iglesia tiene 65 años, con una trayectoria impecable. ¿Ustedes niegan todas las acusaciones? Totalmente. Las denuncias que hay en la justicia. No hay denuncias en la justicia. Nosotros hemos entrevistado a 3 personas que han hecho denuncias. Sí, no hay 8 denuncias. No hay 8 denuncias. ¿Pero hay alguna denuncia? No, fueron solamente exposiciones. Está presentado esto en la justicia y bueno, y ahí caminamos en eso. De todas maneras, les podemos brindar información para que se pongan en contacto con nuestros abogados y más nada. Está claro que no era así. Hay denuncias, es más, después del informe hay más. Hay más denuncias. Y aparecieron más después de que se conoció el informe. Pero ¿Amenazaron aparte, a las chicas que hablaron con nosotros? Perdón, Sí, las sí, sí. víctimas. Bueno, tanto Anabela como yo recibimos mensajes de las víctimas diciéndonos, ustedes tengan en cuenta esto, el templo evangélico, como cualquier iglesia, agrupa a los fieles del barrio. O sea, una de las víctimas vive enfrente de la iglesia. Entonces, hay fieles, parte de la congregación, que defienden la postura del pastor Hugo Castro. ¿Con quién se van a enojar? Con las chicas que lo denuncian. Entonces ahí se generó una relación tensa que termina con algún tipo de hasta agresión física a familiares de las víctimas y con algunas de las víctimas que directamente decidieron me encierro en mi casa porque tengo miedo de salir a la que calle. les han mandado carta documento a los familiares para que no sigan hablando, para que estas víctimas se vuelvan a callar. Bueno, Pero ya hablaron. y decíamos que eso también es una evidencia futura, ¿no? Esa amenaza, una evidencia futura de alguna responsabilidad, ¿no? Pero más allá de eso y de que surgieron nuevos casos después de esta denuncia, hay que recordar que estamos hablando de abusos que se produjeron a lo largo de 40 años, que no se trata de ese viejito inofensivo que vemos que obviamente hoy tiene 91 años, sino de una persona que detentó mucho poder como el líder indiscutido durante un tiempo sostenido muy importante de varias generaciones que iban al templo. Y los abusos ni siquiera se circunscriben a Argentina. Enseguida vamos a ver un caso de Chile. Pero ahora vamos a verla a ella, a Miriam. Vive en Nueva York y sufrió un intento de violación a manos del pastor. Miriam, ante todo, gracias por su testimonio. Me imagino que se encuentra conmocionada porque esto esté saliendo a la luz y le queríamos pedir que se lo cuente a la audiencia, que le cuente a la audiencia de Argentina qué le pasó a usted. Hola, sí, buenas tardes. Cuando yo tenía 11 años, más o menos entre 11 y 12 años de edad, empecé a sufrir los abusos primeros. Hasta que un día con mis padres, nosotros vivíamos en la ciudad de Luján, fuimos, mi papá por reuniones pastorales, ¿no? Fue al lugar y nos llevó a nosotros, nos quedamos a dormir. Yo me quedé durmiendo en el cuarto de su hija. Era un día domingo a la noche, el día lunes su hija fue a la escuela. Cuando ella se levanta para ir a la escuela, este señor entra al cuarto e intenta abusar de mí. Esto tiene que haber sido como a los 13 años más o menos, pero los abusos siguieron así como hasta los 15, 16 años míos. Miriam. O sea que en forma reiterada él de alguna manera buscaba, la acechaba a usted, que era solo una niña, y buscaba atacarla. Y en ese momento, digamos, ¿usted qué hizo? Me imagino su miedo ante una situación que era muy difícil de manejar siendo tan chica. Por supuesto sabía que era malo, pero en ese entonces nunca no había una posibilidad de decírselo a mis padres, porque ellos nunca iban a creer. O sea, era imposible que este hombre fuera capaz de hacer todo lo que hacía. Él siempre aprovechaba las ocasiones. Cuando iba a visitar la iglesia Luján, mi padre era pastor en ese entonces, y de esa asociación, ¿no? Biblia Abierta, y teníamos una iglesia en Luján, y él entonces cuando él iba a visitar a la iglesia aprovechaba todas las ocasiones para poder estar conmigo Miriam, en ese tiempo. ¿Logró en algún momento, para terminar, logró en algún momento decirle basta, pará,
qué estás haciendo, a pesar de su corta edad y del miedo que significaría toda esa situación traumática, porque hemos visto casi un modus operandi que él le decía a todas las víctimas, nadie te va a creer. ¿Usted logró enfrentarlo o decirle que se detuviera en algún momento? No, porque era tan aterrador que me paralizaba el miedo, Miriam, no, nunca. Una pregunta muy breve. ¿Usted cree, y sé que es una pregunta dolorosa, ¿usted cree que su papá fue cómplice de esto y que sabía lo que ocurría? ¿Siendo pastor él también? No, para nada. Mi padre se enteró muchos años después. Mi padre, es más, hace 32, más de 30 años que mi papá se salió de esa asociación. No, para nada. Y cuando se enteró, me imagino no el desastre. Claro. No lo podía creer, Dios mío. no lo podía creer. Miriam. Sí, yo quería, si me dieran un momentito, quería decirles algo. Nosotros, aparte de hacer esta denuncia que hicimos en la justicia, nosotros hemos de hacer la denuncia con la directiva de esta asociación Biblia Abierta. Y todos sus integrantes siempre nos dieron la espalda, nunca nos escucharon, nunca atendieron nuestras llamadas, nuestros mensajes, nunca nos quisieron escuchar. O sea, ellos no creían en nosotros. Por lo tanto, lo que yo quiero decir en mi nombre y en nombre de todas las mujeres que están, mis compañeras que han sido abusadas también, decirle que para nosotros ellos, al saber, porque ellos sabían todos estos años, fueron décadas de abuso, ellos estaban enterados, pero siempre se mantuvieron al silencio. Entonces, para nosotros, ellos, al ser encubridores, también son culpables, porque siempre son cómplices. Totalmente. Sí, Miriam, sí, gracias por estos minutos, por revivir este momento doloroso de su vida, pero de alguna manera echar luz y dejar en claro quién es el pastor. Son decenas y decenas las denuncias que tenemos. Le mandamos un gran abrazo. Seguro. Miriam, le ha llevado la vida, Miriam, llegar a este momento de alivio, de justicia. Le mandamos un abrazo muy grande, Miriam. Mucha fuerza. Y para todas mis compañeras, para todas las que hemos pasado por todo esto. Gracias. Hay una evidente, enseguida hablamos, tenemos más víctimas y más testimonios. Hay una complicidad manifiesta. No solo de la iglesia, un sistema sino de del sistema de las iglesias evangélicas reunidas de las que formaban parte. Algo breve, la comunidad. Perdón, Ani, algo muy breve. Vos dijiste 30 años, Cris, recién, 40. Esta denuncia, según lo que cuenta Miriam, que hoy tiene 60 años y tenía 13 años, estamos hablando ya de la década del 70. Desde siempre. Desde siempre hizo... Medio siglo disponiendo de las personas a las que debía proteger como pastor. No era el pastor, era el lobo. Enseguida, más testimonios. No te vayas.